La suave luz de la mañana entraba por la elegante vidriera. Afuera, 2 pájaros cantaban, como dando la bienvenida al nuevo día. El niño llamado Nube se estiró en su amplia cama, disfrutando del dulce sueño que había logrado. En ese momento, se oyó un ligero golpe en la puerta de madera, y tras ella, una voz que lo llamaba a levantarse. El bebé despertado murmuró adormilado que ya se levantaba y se sentó, bajando perezosamente las piernas de la cama. El roce de sus pies descalzos sobre el suelo frío le provocó un ligero escalofrío. Cloud se dirigió lentamente hacia las escaleras, agarrándose con fuerza a la barandilla. Mientras bajaba con cuidado, un pensamiento cruzó por su mente. Habían pasado 3 años desde su reencarnación, y ahora podía subir las escaleras solo. En el espejo, observó con orgullo que podía lavarse, cepillarse los dientes e incluso cambiarse de ropa sin ayuda. En una mesa redonda con 4 sillas talladas, Nube le deseó amablemente buenos días a su madre. Una mujer con una trenza larga y gruesa, tarareando suavemente, invitó a su hijo a desayunar con ella. El niño intentó subirse a la trona, pero aún no tenía fuerzas. Con todas sus fuerzas, se arrancó del suelo una y otra vez. Su madre, con una leve sonrisa, lo sujetó y lo sentó ella misma. Acariciándole la cabeza, le dijo con dulzura que era demasiado pronto para intentar sentarse solo. Cloud la miró con adoración. Esta mujer deslumbrantemente hermosa y de mirada dulce era su madre, Emma. En la mesa de buena madera se pusieron apetitosos platos: pan rojizo, huevos fritos con tocino crujiente, verduras frescas, hierbas aromáticas y una bebida en una gran taza de madera. Cloud devoró la comida con gusto, pensando que la cocina de Emma era simplemente mágica. Una voz escuchó desde dentro de la puerta, preguntándole si había terminado de comer. Un hombre de mediana edad con un buen chaleco entró en la habitación, entrecerró los ojos y le guiñó un ojo alegremente. Le recordó que le había prometido un paseo matutino. Emma le mostró a su hijo y, sonriendo, comenzó a peinarle el pelo despeinado. Este hombre era el padre de Cloud, un hombre común, a primera vista. Emma peinó con cuidado la espesa cabellera de su marido y resplandeció de felicidad. No estaba claro qué había hecho exactamente para cautivarla, pero era evidente que estaba loca por él. La mujer, con los pequeños Alain y Sally en brazos, dijo que los cuidaría y que Cloud debería dar un paseo con su padre y divertirse un rato. Tras despedirse, se dirigieron a la salida, y Cloud saludó a su madre. La silueta de Emma, con 2 niños en brazos, permaneció en la puerta. La vista aérea mostraba una casa de madera sobre pilotes con un acogedor porche y una terraza abierta. Cloud y su padre acababan de salir de la casa. La cámara pareció cambiar de ángulo y mostró la plaza del pueblo de Surori, un pequeño pueblo fronterizo. Caminando por el campo matutino, padre e hijo se encontraron con mujeres de la localidad que llevaban cubos de agua. Las recibieron con una sonrisa. El hombre comentó en voz alta que debía ser difícil para las mujeres llevar cargas tan pesadas. Algunas mujeres se acercaron personalmente a Cloud para desearle un buen día. El chico, un poco avergonzado, respondió con cortesía. Aún no se acostumbraba a tanta atención. Después de todo, era el heredero de la familia Byrne. Al ver a las cansadas mujeres, Cloud pensó que una vida donde los sirvientes lo hacían todo no era para él. Junto con su padre, se detuvieron en una colina, contemplando la plaza. El hombre le preguntó a Nube qué opinaba de las tierras que su familia había heredado. El niño se animó. Teatros, fuentes y mucho más podrían construirse en esas vastas extensiones. Su padre asintió con aprobación. Pero de repente, el hombre cayó de rodillas teatralmente y exclamó con desesperación que nadie quería vivir allí. Cloud se quedó atónito. A veces su padre podía ser demasiado expresivo. Señalando a lo lejos, el hombre declaró con pompa que el bosque demoníaco, que albergaba criaturas aterradoras en su interior, era el culpable de todo. Cloud frunció el ceño, confundido. La imaginación del padre pintaba un panorama aterrador, como si cada día estuviera lleno de los terribles gritos de estos monstruos, y todo aquel que intentara talar el bosque muriera. Estaba seguro de que era imposible derrotarlos. El hombre entrecerró los ojos y dijo que pronto los monstruos saldrían de la ciudad. Sin embargo, dijo que había esperanza. Cuando Cloud cumpliera 5 años, algo fatídico ocurriría. Todavía arrodillado, el padre recordó que, según la tradición local, cada niño a los 5 años recibe un don especial de la iglesia. Una habilidad que puede cambiar su destino y tal vez incluso detener la oscuridad. Como si tuviera como telón de fondo unas majestuosas montañas, tomó a su hijo de la mano y con orgullo dijo que Cloud era el heredero mayor de la familia Byrne, lo que significaba que le esperaba un papel especial. Al mirar el rostro radiante de su padre, Cloud sintió por primera vez lo que era que alguien realmente creyera en él. En su vida pasada,
Nadie había depositado tantas esperanzas en él, y eso le calentó el corazón. El entusiasmo de Cloud se encendió. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa y sus ojos brillaron de inspiración. Sintió con entusiasmo, confirmando su determinación a su padre. De repente, un agudo repique de campana resonó por toda la ciudad, perturbando la paz. Padre e hijo se miraron sorprendidos. Normalmente, el repique solo se oye al mediodía. Un grito desgarrador se oyó a lo lejos. Alguien llamaba al amo. Sin aliento por la carrera, un hombre corrió hacia ellos. Era el comerciante Kellyn. Padre e hijo le preguntaron qué había pasado y por qué tenía tanta prisa. El hombre temblaba y parecía aterrorizado. Kellyn, aterrorizado, gritó que un cerbero había aparecido a las puertas de la ciudad. Cayó de rodillas con estrépito ante el amo y su hijo. El padre de Cloud, aunque conmocionado, exigió una explicación. El mercader explicó que la atalaya ya había transmitido un mensaje. El monstruo había sido identificado por su mirada siniestra y su melena negra, sin duda. Nube vio el rostro de su padre contorsionarse de miedo. El hombre se preguntó por qué el cerbero había aparecido ahora, si llevaba décadas sin abandonar la montaña. Recomponiéndose rápidamente, su padre declaró que la principal tarea ahora era salvar a los aldeanos. Sin perder tiempo, ordenó a Kellyn que reuniera toda la carne de la ciudad y la entregara en las puertas de inmediato. El comerciante, presa del pánico, protestó que se acercaba el invierno, que los animales hibernarían y que, sin carne, la ciudad moría de hambre. Con una determinación desesperada, el padre de Cloud le preguntó directamente al comerciante: ¿sería mejor ser destrozado por un cerbero que perder su comida? A pesar de sus protestas, estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. Dirigiéndose a su hijo, el hombre le ordenó que regresara a casa de inmediato. De pie a la entrada de su casa, Cloud apretó los puños con frustración. Se preguntó qué tan diferentes serían las cosas si ya poseía su habilidad. Quizás entonces podría proteger a Surori. Recordando cuántas esperanzas tenía su padre en él, Cloud se dio la vuelta. Su madre lo recibió en la puerta y le preguntó dónde estaba el cabeza de familia. Reisa. El niño soltó que un cerbero había aparecido en la puerta, sorprendiendo a Emma. En ese preciso instante, ambos se quedaron paralizados al oír una nueva campana, mucho más alarmante, que resonaba sobre la ciudad. Provenía de la plaza del pueblo. Cloud, presa del pánico, imaginó la ciudad en llamas. La idea de que su padre estuviera en medio del desastre lo hizo correr. No escuchó las súplicas de Emma para que se detuviera. Mientras corría hacia la ciudad, Cloud recordó que nadie creía en él en el mundo anterior. Ahora, deseaba con todo su corazón ser útil a quienes veían esperanza en él. La plaza del pueblo era un caos. Las campanas repicaban y la gente corría presa del pánico. El padre de Cloud dirige a la acción, dando órdenes y buscando magos de agua para apagar las llamas. El niño, sin aliento por la carrera, se quedó paralizado, aturdido, observando la escena. Oyó gritos sobre el cerbero que escupía fuego y que debía detener al monstruo antes de que la ciudad quedara reducida a cenizas. A pesar del caos, su padre insistió en que el fuego estaba casi extinguido. Llamó a todos los que estaban cerca para que ayudaran a los aldeanos a ponerse a salvo. Cloud observaba con preocupación, pero también con admiración por la fortaleza de su padre. Al darse cuenta de que su padre estaba vivo, el niño respiró aliviado. Mientras tanto, su padre alzó la voz, llamando a todos a tomar las armas y luchar contra el cerbero que ya había irrumpido en la ciudad. Cloud se giró horrorizado. En el tejado de una de las casas se alzaba una enorme criatura bestial rodeada de vientos huracanados. Por primera vez, vio que el aullido del cerbero podía causar un verdadero tornado. Al ver el peligro inminente, Cloud ansiaba luchar, pero no sabía qué hacer. A su alrededor, la gente corría, gritaba y se preparaba para una defensa desesperada. Antes de que pudiera tomar una decisión, algo extraño llamó su atención. En medio del caos de la plaza, apareció de repente un enorme perro blanco como la nieve. Cloud no podía creer lo que veía. Parpadeó. Y volvió a parpadear. Ante él se alzaba una criatura enorme, que recordaba asombrosamente a un perro amigable. Todo a su alrededor parecía absurdo. Frente a él había un animal blanco y peludo de ojos tiernos, y a su alrededor gente presa del pánico. Imágenes de su vida anterior afloraron en su memoria, donde vio perros similares en exhibiciones y todos los admiraban. Pero la realidad lo devolvió de golpe cuando un perro enorme cargó contra él a una velocidad aterradora, dejando ruinas a su paso. Cloud se quedó paralizado, sin saber qué hacer mientras la sombra blanca se acercaba cada vez más. El enorme perro blanco como la nieve saltó fácilmente sobre la plataforma y se lanzó entre la multitud, arrasando con todo a su paso, acercándose inexorablemente a Cloud. En medio del caos,
El niño notó de repente que Emma corría hacia él. Al mismo tiempo, su mirada se dirigió de nuevo al perro que se acercaba, y extrañas imágenes vinieron a su mente. Todo esto le había sucedido ya una vez, en otra vida. Los recuerdos lo asaltaron. En su vida pasada, fue un niño no deseado, sus padres no lo amaban, pero los animales siempre lo rodeaban. Creció entre amigos de 4 patas. Entre las muchas imágenes del pasado, surgió claramente un episodio. Cuando consiguió un nuevo trabajo, y el primer día, al salir a la calle, se encontró con un perro blanco, exactamente igual que ahora. El golpe inesperado le hizo perder el equilibrio, caer directamente sobre la carretera y, un segundo después, encontrarse bajo las ruedas de un camión. La muerte le sobrevino al instante. Un grito desgarrador de su nombre sacó a Cloud de sus recuerdos. Estaba allí de nuevo, en otra vida, entre otras personas. Emma corrió hacia adelante y cubrió a su hijo con su cuerpo, protegiéndolo de la monstruosa bestia. En ese momento, Cloud comprendió que ahora tenía una madre dispuesta a sacrificarse por él, y él tenía que corresponderle con la misma moneda. El niño, todavía de pie detrás de su madre, recordó un viejo truco de su vida pasada. Una palabra que siempre funcionaba con los perros. Armándose de valor, gritó la orden con fuerza y claridad. Sorprendentemente, el monstruoso perro se quedó paralizado, se sentó y empezó a encogerse. Los habitantes del pueblo, que hacía poco habían estado gritando de horror, ahora se quedaron paralizados de asombro. El antiguo cerbero, que había traído el miedo a la zona, se había convertido en un pequeño perro. Nube se agachó junto a él y le dio otra orden: extender la pata. Para su sorpresa, el perro obedeció. Sin embargo, un estornudo repentino con un torbellino y llamas escapando de su boca lo arrojó al suelo. Mirando las ruinas humeantes a su espalda, pensó: tal vez el monstruo había venido no a destruirlo, sino a encontrarlo. La escena cambia al acogedor hogar de la familia Byrne. En la mesa, discuten si conservar a la pequeña Cerberus, ahora serio, como mascota. Los gemelos Alain y Sally abrazan a la perrita y le ruegan a su padre que la deje quedarse. Emma accede con una sonrisa. Cloud expresa su opinión. Aunque a todos les gustaba Sari, la última palabra debería ser del padre. Tras una breve pausa, el hombre asiente, y la casa se llena de exclamaciones de alegría. A partir de ese momento, la vida de Cloud cambió. Le enseñó a Sari a no escupir fuego, y pronto los residentes se acostumbraron al perro grande, pero ahora amigable, en las calles de la ciudad. Con el tiempo, Nube empezó a atraer a otras criaturas. Una mañana, 15 sacerdotes hámster con ojos brillantes y bastones sagrados se acercaron a la casa. La familia Byrne ha crecido notablemente. La comida humea en la mesa. Emma sigue siendo igual de cariñosa, el padre se relaja junto al fuego y los niños juegan con los animales que han llenado su hogar. Han pasado varios años. Los niños han crecido notablemente. Sus ropas están decoradas con patrones mágicos. Entre ellos esta Nube, ya mayor y serio. Afuera, la casa está cubierta de nieve, pero la primavera ya se acerca. En este mundo, comienza el primer día del año nuevo, venerado como un regalo de la diosa. Amanece en la sala de vitrales. Las criadas visten a Cloud con sus mejores galas. El calendario es diferente aquí. El año solo tiene 4 meses, y cada uno tiene 90 días. Los gemelos están encantados con el aspecto de su hermano mayor. Y Cloud sabe que, con la llegada de la primavera, se acerca el día más importante de su vida. Una gran multitud se había reunido frente a la iglesia, en la plaza del pueblo. Se hicieron llamamientos al orden y se recordó a los feligreses que trajeran una piedra mágica y una ofrenda para el ritual. Una multitud entró al templo, y entre ellos estaba Cloud, acompañado de su padre y su fiel perro. El salón de la iglesia lucía majestuoso, con largos bancos llenos de familias esperando su turno. Cloud, vestido con su nuevo atuendo formal, caminaba con confianza, listo para recibir su trascendental habilidad. Desde arriba, la plaza del pueblo estaba abarrotada de gente. En la mente de Cloud resonaba la certeza. Tenía 5 años, y por fin había llegado a la ceremonia que determinaría su futuro. Estaba decidido. Después de todo, elegir una habilidad podía cambiar la vida de cualquiera. A Cloud le parecía injusto que todo se decidiera a tan temprana edad. Sus padres le entregaron una cantidad considerable de monedas al sirviente. Al acercarse a la entrada de la iglesia, Cloud y Sari se detuvieron. El ministro, al notar al perro gigante, les pidió con preocupación que no entraran juntos, considerándolo una violación de la orden. Entonces, Nube le pidió con calma a Sari que se encogiera. La enorme bestia se convirtió en un pequeño perro en cuestión de segundos, lo que asombró profundamente al sirviente. Cloud, mostrándole la pequeña Sari al encargado, preguntó si se permitía entrar con ESA mascota. El encargado, tras una breve vacilación,
asintió. Dentro del templo, el ambiente era solemne. Enormes candelabros colgaban de los altos techos, y el salón estaba lleno de adultos y niños. La familia Byrne estaba sentada en una de las primeras filas, con Cloud y la pequeña Sherry en sus regazos. La ansiedad crecía en el corazón del niño. Después de todo, algo fatídico estaba a punto de suceder hoy. El sacerdote tomó su lugar en el púlpito. El anciano, vestido con suntuosas vestiduras ceremoniales, observaba al grupo reunido sin mucho interés. Su mirada recorrió sus rostros, sin detenerse en ninguno por mucho tiempo. Toda la atención de la sala estaba centrada en el podio. Cloud también observaba cada movimiento del anciano. Finalmente habló, levantando la mano contra el fondo de una diosa con un bastón. Su pregunta retórica: ¿qué es una habilidad? Juan dejó a todos paralizados de expectación. En el pedestal frente a él reposaba una bola mágica. El sacerdote dijo que su habilidad era el sacerdocio, lo que le permitía hablar en nombre de la diosa. Miró a los tres niños, incluyendo a Cloud, y añadió que incluso el corazón más humilde podía tener poder. Sin embargo, cambiando su tono a uno más frío, enfatizó que solo 1 de cada 5 personas en este mundo recibe el don de la diosa. Los demás, como señaló el sacerdote, siguen carentes de talento. Se ven obligados a hacer generosas donaciones a la iglesia, pues ESA es la cruel realidad. Explico que no fue casualidad que la revelación se diera a la edad de 5 años. Era la forma en que la diosa mostraba a quienes debían buscar su destino en otra parte. Habló de la misericordia de la diosa con reverencia, mirándola a la cara. Por un momento, el sacerdote pensó en voz alta que, de no ser por su propia habilidad, podría haber vivido una vida diferente, quizás más feliz. Pero rápidamente añadió que la divina providencia es inescrutable. Luego levantó la mano en alto y señaló la bola mágica, llamando a los niños para que se acercaran uno por uno para recibir una revelación. Mientras observaba a sus compañeros acercarse al sacerdote uno tras otro, Cloud se sorprendió pensando que en este mundo, el poder de las habilidades decide mucho, y él lo entiende perfectamente. Pero no estaba destinado a experimentar esto en su vida pasada. Terminó demasiado pronto. Su padre rezaba fervientemente, con las manos juntas y los ojos cerrados. Emma observaba al sacerdote con leve interés. Cloud se sorprendió. El comportamiento de su madre lo desconcertaba. Mientras tanto, el anciano invitó al siguiente niño a tocar la pelota. Uno de los niños, acompañado de sus padres, se acercó al pedestal, tocó la pelota con mano temblorosa y se quedó paralizado, expectante. El sacerdote, mirándolo con indiferencia, declaró que el niño no tenía talento. Un silencio opresivo se apoderó de la sala. Repitió: no tenía talento. Y llamó al siguiente. El sacerdote, sin expresión alguna, declaró que los niños, uno tras otro, habían sido privados del regalo, lo que causó cada vez más indignación entre los presentes. Parecía cansado, y reflexionó que ese día del año siempre era el más agotador para él debido a su propia habilidad. Después de otro veredicto de mediocridad y una mirada a los ojos de un padre desesperado, el sacerdote no pudo evitar recordar los momentos en que alguien logró recibir una revelación, por ejemplo, la habilidad de controlar el viento. Y como en esos momentos, la sala se iluminó de júbilo. Recordó la felicidad de los padres al creer que su hijo se había salvado de la pobreza, pero el propio sacerdote sabía que quienes recibieron el don solo tendrían un camino más estrecho y difícil por delante. Uno de los padres exclamó conmovido que había vendido todas sus propiedades para este viaje y no podía aceptar la falta de un don en su hijo. El sacerdote no supo qué responder, pero continuó su servicio. Concedió la habilidad de restaurador al siguiente joven participante, recordando para sí mismo que nunca había encontrado un don verdaderamente único. Reflexionó que nunca había visto milagros ni allí ni en otras iglesias provinciales. Pero su corazón aún albergaba en secreto esperanza. Ojalá una vez, pensó, pudiera presenciar un verdadero milagro divino. Después de todo, si la diosa le había otorgado esta habilidad, ¿no habría perdido la esperanza de ver su voluntad en gran manifestación? Perdido en estos pensamientos, llamó al siguiente, un chico de piel oscura llamado Eld, que venía de un pueblo sencillo. Por costumbre, le ordenó que extendiera la mano hacia la bola mágica, y en voz baja le preguntó: ¿tocará la diosa el corazón de otro niño hoy? De repente, una columna de luz cegadora surgió de la bola, envolviendo a Eld en un resplandor. La sala se llenó de ruido. La gente estaba confundida sobre lo que estaba sucediendo. El sacerdote, conmocionado, intentó pronunciar el nombre de la habilidad. Finalmente dijo: espada sagrada.
El Goat se quedó en el centro de la sala, radiante de confianza, y levantó la cabeza con orgullo. Cloud, sus padres y Seri, que seguía sentado sobre su cabeza, estaban asombrados. Cloud pensó que debía ser alguna habilidad de combate poco común, ya que todos estaban tan asombrados. De repente, Eld, al ver a Cloud, se dirigió rápidamente hacia él, lo que sorprendió aún más al sacerdote. Se acercó con confianza, saludó a Cloud y le dijo que sentía el poder en la gente y que por lo tanto quería pedirle algo. Entonces Eld se arrodilló ruidosamente frente al confundido Cloud y declaró en voz alta que quería ser su aprendiz. Cloud se quedó atónito. Solo pudo abrir la boca con asombro, sin emitir ningún sonido. Le preguntó por qué se creía fuerte. Eld, sin levantarse, exclamó con vehemencia que había oído hablar del Salvador de la ciudad de Surori y que no conocía a nadie más fuerte. Estaba seguro de que Cloud era el mejor maestro y pidió ser aceptado como aprendiz. Cloud se sintió halagado por la atención y decidió que probablemente valía la pena empezar con esas palabras. En ese momento, Seri, que había estado sentado tranquilamente sobre la cabeza de Cloud, ladró, saltó y colocó solemnemente su pata sobre la cabeza de él. El niño, con ojos brillantes, lo tomó como una bendición. Saltando, Eld agradeció a Seri por el honor e inmediatamente se apresuró a informar a su pueblo sobre esto. Cloud se quedó allí, confundido y un poco perdido. No entendía qué había pasado, y en su cabeza rondaba una pregunta silenciosa. ¿Cómo era posible? Mientras tanto, el sacerdote, todavía conmocionado por el cumplimiento de su viejo sueño, llamó a la siguiente participante, Tina von Barbarossa. Una chica salió de las filas y caminó por el pasillo hacia el podio. Se giró un instante, le dedicó a Cloud una suave sonrisa e inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo. Cloud se quedó atónito. Le parecía increíblemente hermosas. Su padre, al notar el interés de su hijo, le preguntó con una sonrisa pícara si le había caído bien la hija del Margrave, pues Cloud tenía la mirada fija en ella. Inmediatamente empezó a negarlo. El sacerdote, tenso por dentro, se vuelve hacia la diosa y le pide que le conceda una revelación también a esta joven. En ese momento, Tina toca con cuidado la bola mágica. Como antes, la bola destella con una luz cegadora, llenando el espacio a su alrededor, lo que nuevamente pone al sacerdote en un estado de entumecimiento. La muchacha se detuvo, dudando. Pero de repente la luz se hizo más fuerte y envolvió todo a su alrededor en un resplandor cegador, dejándola en el mismo centro. Las visiones de la niña, de pie en el epicentro del resplandor mágico, conmovieron profundamente al sacerdote. Nunca había visto algo así, y estaba seguro de que tales milagros solo ocurren una vez en la vida. Resultó que la niña poseía un don excepcional, la habilidad de la Santa Virgen. El sacerdote, conmocionado, perdió las fuerzas y cayó de rodillas. Los que estaban sentados en los bancos estaban tan sorprendidos como él. Un grito de asombro resonó en el pasillo, y todas las miradas se posaron en la chica que estaba en el centro. Recuperándose rápidamente de su sorpresa, afirmó con picardia que tal resultado era totalmente previsible. El padre de Cloud quedó impresionado, y el niño también. Pero solo Emma mantuvo la calma. Conmovido hasta las lágrimas, el sacerdote levantó la mirada hacia la imagen de la diosa y le agradeció con toda sinceridad por escuchar sus plegarias. La niña y su padre, el Margrave, irradiaban alegría. El hombre alzó a su hija en brazos y la sala lo recibió con aplausos. Mientras tanto, el sacerdote comentaba el milagro con sus colegas, aceptando sus felicitaciones. Cloud y sus padres seguían sentados en la sala, y el niño pensó con tristeza que ahora tendría que arruinar el ambiente familiar. Después de todo, el sacerdote estaba tan entusiasmado que se perdió su turno. Uno de los asistentes notó que quedaba un candidato más. El sacerdote llamó a Cloud y, con un profundo suspiro, pensó que este podría ser su último número del día. En ese momento, el sol brillaba fuera de la iglesia y se oía una voz en el interior preguntando si la diosa concedería una revelación al joven Cloud Byrne. La escena cambia a un carruaje que avanza por un camino rural. El padre de Cloud, con un grito desgarrador, anuncia que todo ha terminado. Emma lo consuela, diciendo que la ceremonia en sí misma es una alegría. Cloud y Seri permanecen sentados en silencio. El padre, exhausto, logró expresar su preocupación por la expresión del sacerdote. Luego, al recordar la mirada amenazante del Margrave, guardó silencio, nervioso. Emma tranquilizó con dulzura a su esposo, creyendo que le daba demasiadas vueltas. El hombre admite que no sabe cómo explicarles todo a los habitantes del pueblo. Cloud, sin embargo, está abatido y pide perdón en silencio, convencido de que todo sucedió por su culpa. El padre animó de inmediato a su hijo, asegurándole que no tenía la culpa de nada, pues solo eran conversaciones de adultos.
Le acarició suavemente la cabeza. El hombre se recompuso y decidió que el don de Cloud sin duda le sería útil, si tan solo pudiera encontrarle un USO adecuado. Consideró su deber paternal ayudar a su hijo a encontrar el camino correcto, aunque aún no sabía cómo usar una habilidad tan extraña. Emma acarició al tranquilo Cloud, quien abrazó a Seri con fuerza. Estaba un poco molesto, porque su habilidad resultó ser entrenador. La historia regresa al momento de la revelación. La iglesia estaba bulliciosa, y el sacerdote proclamó que la diosa le había dado al niño un don especial. Y este regalo es entrenador. Ni el sacerdote ni Cloud comprendieron qué significaba exactamente esta habilidad. Los presentes en la sala se miraron y susurraron. Nadie había oído hablar de algo así. De repente, la bola mágica se quebró. El sacerdote observó con tristeza que el artefacto había servido fielmente durante muchos años. Era hora de dejar de funcionar. De pie ante el grupo reunido, el sacerdote declaró solemnemente que con ESA, nota la ceremonia del año en curso había concluido. Cloud permaneció allí asombrado. El Margrave, sentado en el salón, miró con tristeza a alguien de la multitud, y su confidente con gafas observó en silencio cada cambio en su expresión facial. De repente, el Margrave rompió el silencio y le dijo a su hija que se marchaban. No había nada más que hacer allí. Tina, tomándole la mano obedientemente, se dio la vuelta antes de irse y miró de nuevo en dirección a Cloud. Cloud permaneció donde estaba, con la mirada perdida en silencio, abrazando a Seri. El salón de la iglesia estaba vacío, solo quedaban el Margrave y su hija. La niña lo miró un instante y luego sonrió con picardia. La escena cambió. En casa de la familia Byrne, Cloud rompió a llorar. Sus hermanos intentaron consolarlo. Entre sollozos, Cloud admitió que había hecho todo lo posible por aguantar, pero ahora se sentía como el hazmerreír. Al fin y al cabo, nadie en la sala sabía siquiera qué era la habilidad de entrenador. A pesar de su desánimo, sus hermanos elogian a Cloud, diciendo que es un buen chico y muy genial. Mientras tanto, el indicador de orgullo del chico bajó al nivel 5. En ese momento, la puerta se abrió y Emma entró en la habitación. Admitió que no sabía qué significaba ESA habilidad, pero se ofreció a pasar por todo esto juntos. Nube gritó, pidiéndoles que no hablaran de su habilidad como si fuera una desgracia. Su indicador de orgullo se partió por la mitad, rompió a llorar de nuevo y, cubriéndose la cara con las manos, se desplomó en el suelo. Pero de repente, un recuerdo cruzó su mente. Seri, el perro, dando una pata. Fue en ese momento que comprendió lo que realmente significaba ser un entrenador. Imágenes de una vida pasada afloraron en su memoria. Un jinete, un adiestrador de perros, competiciones. Allí oyó hablar de entrenadores de caballos y perros. Y en aquel entonces, los animales lo adoraban. Pero aún así, Cloud se sintió confundido de nuevo. No entendía cómo su habilidad podía ser útil, pero en ese momento, una voz lo llamó, maestro, y le pidió que no estuviera triste, prometiéndole estar siempre a su lado. Cloud respondió automáticamente que no quería que lo consolaran. La voz repitió la dirección, y el chico comprendió de repente. Alguien lo llamaba maestro otra vez. Se giró hacia Emma y los niños, preguntándoles si habían dicho eso. Se encogieron de hombros, confundidos. La voz continuó. Cloud bajó la mirada, y vio a Seri feliz, meneando la cola. Tras una breve pausa, el rostro del niño se contrajo de asombro. Agarrando a Seri en sus brazos, gritó, exigiendo una explicación de cuánto tiempo llevaba el perro hablando. Seri, con expresión imperturbable, afirmó que siempre había podido hablar. Cloud se dio cuenta de que tal vez su habilidad le permitía comprender el lenguaje animal. Sus hermanos retrocedieron de miedo, y Emma se quedó paralizada en silencio. El niño recordó cómo en su vida pasada, los animales se acercaban a él. Pero ahora todo cobraba un significado completamente diferente. Apretando a Seri contra su pecho, Cloud soltó de repente que este mundo no era el lugar más fácil. Detrás de él estaban su madre, su hermano y su hermana. Emma, todavía sonriendo amablemente, les recordó que afrontarían cualquier problema juntos, como una familia. La escena cambia a Cloud, sentado con un libro, rodeado de hámsters, contemplando cuánto ha cambiado su percepción desde que empezó a comprender a los animales. Incluso ha empezado a discernir el habla de estos pequeños animales. Los hámsters se pusieron en fila y le obsequiaron varios insectos. Cloud se disculpó cortésmente, explicando que no los necesitaba. Los roedores le aseguraron unánimemente que su deseo era la ley. El niño comentó para sí mismo que su diálogo había sido muy productivo, pero el verdadero shock llegó más tarde. La ciudad fue atacada por una manada de lobos de fuego, capaces de quemar todo hasta los cimientos. Para proteger a Surori, Cloud salió al encuentro del enemigo con el enorme Seri.
Se detuvieron ante el líder lobo, cuyas llamas se habían extinguido. El majestuoso y amenazante Seri explicó brevemente, pero claramente a los lobos, la situación en la que se encontraban. Así, Cloud recibió otra ofrenda. Tenía en sus manos un montón de afiladas garras de lobos de fuego. Era su primer trofeo, y aún no sabía lo valioso que podría ser. Cloud miró a su alrededor, pensativo, pero eso no fue lo que más le impactó. Fue el aura poderosa que Seri ejercía sobre las demás bestias. Con toda una manada de lobos como telón de fondo, parecía un auténtico gobernante. Seri, enorme, peludo e impresionante, estaba junto a Cloud. El niño elogió con ternura al perro, asegurándose de que si era capaz de algo útil, era solo gracias a su fiel compañero. Pasaron varios días. La vista de la casa de la familia Byrne era tranquila, pero en ese preciso instante, ocurrió algo que afectó gravemente el inestable estado psicoemocional de Cloud. Un niño con sandalias y una espada a la espalda apareció frente a su casa. Su origen era incierto, pero llegó acompañado de gente que permanecía con la cabeza gacha frente a la casa. Era nada menos que el dueño de la habilidad de rango SSR, Espada Sagrada. Era el anciano. La familia Byrne, de pie en el porche, escuchó con sorpresa cómo Eld se presentaba y pedía permiso para entrenar allí con su maestro. Cloud, confundido, supuso que él se refería a Seri. Cloud recordó aquel extraño momento de la ceremonia, cuando Seri posó su pata sobre la cabeza de Eld. Ahora parecía casi simbólico. Eld, inclinándose ante toda la familia, había jurado beneficiar a la ciudad y proteger a todos si le permitían quedarse. Cloud estaba seguro de que su padre no estaría de acuerdo, pero de repente, el rostro de su padre se iluminó y, con entusiasmo, levantó el pulgar en señal de asentimiento. Cloud se quedó atónito. El padre le explicó con pasión que sería una tontería dejar ir a un niño tan talentoso. Incluso le ofreció a Eld formar parte de la familia y llamarlo padre. Pero Eld lo rechazó cortésmente, pues ya tenía una familia. Con expresión de dolor, su padre dijo que era solo una broma. Sin embargo, Cloud, observándolo, supo con certeza que su padre hablaba en serio. El padre, el hermano y la hermana de Cloud estaban exultantes. El dueño de la espada sagrada vivía ahora en su ciudad y les proponía un festín de filetes y tortillas con arroz. Cloud se quedó a un lado, con los ojos muy abiertos. Le pareció terrible. Desde lejos, la casa de la familia Byrne parecía animada, pero Cloud la contemplaba con añoranza. Pensaba cada vez más: si esto seguía así, se convertiría en un simple extra en la historia de alguien más. Cloud le pidió que le enseñara a manejar una espada de verdad. Cloud, con Seri en brazos, decidió de nuevo que se refería a un perro. Dándose la vuelta bruscamente, preguntó a Eld si sabía qué habilidad había adquirido Cloud. Eld asintió. Entrenador. Extraño y desconocido para todos. Cloud confirmó y mostró las garras de los lobos de fuego. Con orgullo, dijo que las había conseguido gracias a su habilidad. El Horde quedó impresionado. El orgullo de Cloud creció. Entonces Eld admitió que, aunque había recibido la espada familiar, no sabía usarla. Solo sabía cortar el césped. Cloud se animó. Ahora parecía que tenían las mismas posibilidades. Cloud sugirió ir a un prado cercano y practicar allí. El Bed aceptó de inmediato y le pidió que le mostrara el camino. En el prado desierto, Eld desenvainó su espada, aferró la empuñadura con fuerza, se concentró y, con un poderoso golpe, arrasó con la hierba en decenas de metros a la redonda. Cloud quedó estupefacto. El Bird lanzó la espada al aire con una sonrisa y la atrapó con destreza. Cloud finalmente comprendió el increíble poder que otorgaba la habilidad. Eld, riendo con culpa, dijo que eso era todo lo que podía hacer por ahora. Los familiares de Cloud estaban encantados. Su padre sonreía de alegría. Sus hermanos exigieron dulces en honor al nuevo héroe, la espada sagrada. El Eld empezó a ser mecido en brazos, y los pequeños saltaban de alegría, anticipando el festín. Y Cloud, olvidado y deprimido, se hizo a un lado. Fue entonces cuando el carruaje se acercó a él. Un hombre con gafas y frac salió de allí. Se acercó, miró a su alrededor y preguntó cortésmente quién era Cloud Byrne. El hombre con gafas que bajó del carruaje resultó ser el mayordomo de la familia Barbarroja. Cortésmente, pidió un momento para conversar. En la mesa del comedor de la casa de la familia Byrne, Cloud y sus padres estaban sentados. Frente a ellos estaba el mayordomo que acababa de llegar. Tras una pausa, su padre rompió el silencio y preguntó con tono reservado qué debían a la visita del representante del Margrave. El invitado explicó que había venido en una misión personal del señor Cars von Barbarossa. Al mencionar ese nombre, el padre de Cloud se tensó visiblemente, recordando los momentos incómodos de la ceremonia. Cloud, a su vez, reconoció al instante al hombre que lo había estado observando atentamente ese día. De repente, el padre no aguantó más.
Salto, pidiendo disculpas a gritos y afirmando que Cloud no tenía la culpa de tener la habilidad que tenía. Rogó que le permitieran asumir el castigo en lugar de su hijo si era necesario. El mayordomo lo miró sorprendido. El padre agarró el cuchillo con mano temblorosa y estaba a punto de alzarlo cuando el mayordomo finalmente interrumpió la escena. Con voz sorprendida, informó con calma que el Margrave no se había ofendido en absoluto. Por el contrario, el señor Cars manifestó un claro interés por el joven Cloud Byrne. Confirmando sus palabras, el mayordomo sacó una carta sellada con su sello personal y dijo que ahora leería su contenido. El mensaje estaba dirigido personalmente a Cloud. Cloud, atónito, escuchó en silencio cómo el mayordomo leía el comienzo de la carta, donde el propio Cars von Barbarroja se dirige a él por su nombre. Mientras tanto, la acción se trasladó a las majestuosas puertas de la finca, con columnas, altos ventanales y enormes puertas. Esta era la casa de Barbarroja. El lujo reinaba en el interior. Muebles enormes, cortinas, flores en jarrones. Todo evocaba riqueza. Tina, vestida con un vestido lujoso, estaba sentada en el sofá. Un perrito descansaba plácidamente en su regazo. La niña rió entre dientes, acariciando a la mascota, anticipando lo divertido que sería cuando llegara. Docenas de perros de juguete yacían por doquier. El invitado a tomar el té con la señora Tina von Barbarossa ya se había marchado. La gente se había reunido de nuevo frente a la casa de la familia Byrne. El carruaje estaba listo para partir. Emma le preguntó a su hijo si estaba seguro de querer ir solo. Cloud le aseguró que todo estaba bien. Agregó que Allen y Sally podrían molestarse si su madre de repente se fuera sin ellos. Cloud, vestido con sus mejores galas, se despidió de su familia con la mano. Su mayordomo esperaba detrás de él, junto al carruaje. Su madre le devolvió el gesto con una sonrisa desde el porche. El carruaje tirado por 2 caballos avanzaba lentamente por el camino. Cloud y Sari estaban sentados dentro. Cloud miraba por la ventana con cansancio, pensando en cuánto tiempo habían viajado. Mentalmente imaginó un mapa de este mundo. Su ciudad natal, Surori, estaba en las afueras, mientras que las posesiones del Margrave estaban ubicadas en el mismo centro. Las ruedas del carro rebotaban contra los baches, y Nube se convencía cada vez más de que el viaje era realmente largo. Pero algo más lo preocupaba aún más. Sus nalgas empezaban a dolerle mucho por el temblor constante. Se avergonzaba de ese dolor. Mientras tanto, Sari dormía profundamente, acurrucada en una bola en su regazo. Cloud no entendía cómo el mayordomo permanecía imperturbable ante semejante temblor. Los pensamientos del chico vagaban. ¿De verdad no había suspensión, amortiguadores ni sistema hidráulico en este mundo? Soñaba con comodidad sobre ruedas. De repente, su atención se vio atraída por el resoplido de un caballo azuzado por el cochero. Cloud, encantado, le informó al mayordomo que parecían estar acercándose, quien se limitó a asentir en respuesta, manteniendo la misma moderación. Sentado frente a Cloud en el carruaje tembloroso, el mayordomo le preguntó lentamente si el chico había estado antes en su zona. Cloud dudó. Luego admitió que no, pero ahora oyó al caballo resoplar cansadamente y pensó que ya estaban cerca. El mayordomo, enarcando una ceja, dijo que Cloud parecía una persona inusual. Con solo un resoplido, ya lo entendía todo. Nube apartó la mirada con torpeza. Entendía, pero no por el sonido. De hecho, oía lo que los caballos se decían. Hablaban con cansancio de cuánto tiempo hacía que no descansaban y de lo duro que había sido el camino. Pero Nube no podía expresarlo en voz alta. Pronto el carruaje aminoró la marcha. El mayordomo le indicó a Cloud que mirara por la ventana. Se inclinó y se quedó paralizado. Más allá de las ventanas se extendía un enorme muro de ladrillo que se alzaba hacia el cielo. Desde arriba se veían no solo las torres de la fortaleza, sino también las calles, tejados, torretas y plazas de la gran ciudad. Egdaz, el corazón de las tierras de la familia Barbarroja. Cloud no podía apartar la mirada. Sabía que se dirigía a una gran ciudad, pero lo que vio superó sus expectativas. Al mirar las paredes, instintivamente se metió la mano en el bolsillo. Sus dedos sintieron las garras de los lobos de fuego. Quizás en una ciudad tan grande podría venderlos con provecho. Al acercarse el carruaje a las enormes puertas de hierro forjado, estas comenzaron a abrirse con un fuerte crujido. Tras ellas se alzaba un patio pavimentado, jardines, fuentes y escaleras de mármol. Cloud vio por primera vez la finca de la familia Barbarossa, lujosa y majestuosa.